Bueno, lo que les decía, hoy vamos a trabajar lo que ya es el patrimonio, también llamado lo que es patrimonio neto o patrimonio fiscal. ¿Qué pasa con el patrimonio neto? Cuando se habla de un patrimonio neto, ¿quién me dice? ¿Qué es para ustedes un patrimonio neto? ¿Alguien que quiere ganarse una décima? Es la totalidad de todos los bienes que tenemos. Sí, es la totalidad de los bienes que tenemos, pero tiene una particularidad, ¿cierto? El patrimonio bruto, que también es llamado, no es por insulto, sino que es el que encierra el valor total, como decía la compañera, de lo que posee nuestra empresa o lo que poseemos a título de persona natural. Recuerden que es importante identificar ese tipo de patrimonio. El patrimonio bruto, ¿a qué lo vamos a asemejar? A lo que es el activo total de lo que tenga la empresa, el activo total que tiene la empresa. O lo que les digo, la persona natural, porque no solamente podemos hablar de un patrimonio de bruto dentro de una empresa, sino dentro de la persona natural, para que lo tengan en cuenta. Y es más, es posible que ustedes en las declaraciones de renta lo hayan mirado, ¿cierto? Un patrimonio bruto. Cuando nos referimos a ese patrimonio bruto, estamos hablando de los activos, que los activos están compuestos ¿por qué? Por el valor del disponible, el valor de las inversiones, las cuentas por cobrar, las acciones, el activo fijo o incluso la parte de los intangibles o llamados otros activos. ¿Qué pasa con eso? Hay que tener dos puntos de partida. Si es una persona natural, que es como un empleado, como un dentista de capital, esas personas van a tener que colocar el valor total de los activos sin tener en cuenta ningún tipo de amortización o depreciación o desgaste natural que tienen las empresas, ¿cierto? Mientras que las empresas tienen ese beneficio, usted puede depreciar el activo que usted está siendo utilizada para generar ingreso como tal. O sea, hay ese tipo de particularidad cuando hablamos de activos como tal. Y sobre todo para llegar al activo bruto. Mientras que una empresa, digamos, tiene 100 millones de pesos, ¿qué va a pasar con, con el valor depreciable? Pues el depreciable me va a hacer restarle al activo, llegando a un patrimonio bruto diferente, ¿cierto? Eso es lo que también podemos llamar como un patrimonio fiscal, el total que encierra todo el valor que posee de las empresas. Hay que tener en cuenta aquí que, por ejemplo, y suele pasar, no sé si ustedes han hablado de cuando uno vende un activo fijo móvil, como el ejemplo de un vehículo, ¿qué pasa con el traspaso? Mucha gente deja ese traspaso abierto, ¿cierto? Los que pues, más o menos han tenido carros saben eso. ¿Qué pasa si usted no hace ese traslado de cuenta a la persona que lo compró? ¿Qué pasaría? Sigue apareciendo como si fuera de nuestra propiedad. Exactamente, o sea, hace todavía parte de su activo. Imagínense que hubiera una demanda. ¿Qué pasa? Que ese vehículo prácticamente, como es suyo, a usted se lo van a asignar y usted va a tener que luego responder ante la persona a la que usted aparentemente le hizo la venta. Pero si usted no ha formalizado la venta, ese tiene que seguir mostrándose dentro de sus activos fijos. ¿Listo? ¿Qué pasa con la plata que a usted le entregaron? ¿Qué se le convierte a usted si usted no ha hecho el traspaso a tiempo? Se convierte, o sea, aumenta nuestro patrimonio, digamos. Les pongo la situación de esta forma. Carolina vendió un vehículo, ¿cierto? El cual lo entregó, pero no hizo el traspaso. Y ya lo vendió en 30 millones. ¿Qué pasa con esos 30 millones? ¿En qué se te convierte? ¿En qué se convierten, compañeros? En una deuda. Exactamente, se les convierte en una deuda. Entonces, tengo un activo, pero como me entregaron un dinero, se me convierte en una deuda, el cual se llama
pasivo, ¿cierto? Entonces, tengo un activo menos un pasivo. En este caso, tengo un patrimonio fiscal o patrimonio bruto menos los pasivos, se me va a llegar a un patrimonio líquido. Que en conclusión sea persona natural o persona jurídica, ¿qué quiere decir? Que el patrimonio bruto menos los pasivos demostrables se me convierte en patrimonio líquido, que es sobre el cual voy a pagar renta presuntiva o voy a calcular la renta presuntiva. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular la renta presuntiva? Recuerden que el patrimonio líquido, en el caso de las empresas, se lo multiplica por el 3.5% para sacar cuál es el patrimonio líquido teniendo en cuenta el patrimonio líquido del año anterior. No del año que están haciendo, sino, por ejemplo, si van a hacer la declaración de renta del 2019, se tiene en cuenta patrimonio líquido del 2018. Bueno, sigamos entonces. Me imagino que eso fue una de las primeras dudas que tenían en el taller, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos, ya que no tienen dudas hasta ahí. Cuando estamos obligados a calcular el impuesto de renta mediante la renta presuntiva, ¿para qué se calcula la renta presuntiva en cuanto al patrimonio? Porque cuando calculamos la renta presuntiva y miramos la renta líquida, tenemos que hacer un cálculo de comparación. Si la renta presuntiva es mucho más alta que la renta líquida, se aplica el impuesto a la renta presuntiva. Y si no, pues se coge a la renta líquida, normalmente. Por eso es importante saber cuánto fue el patrimonio líquido del año anterior. Pues en el caso de las empresas nuevas, no va a haber inconveniente, porque prácticamente pues ellos no van a tener un patrimonio líquido anterior, ¿cierto? Pero en las que ya llevan su trascendencia, sus años, ellos sí van a tener que partir de un patrimonio líquido. Cuando hablamos de patrimonio, tenemos que tener en cuenta que hay que manejarlo teniendo en cuenta dos conceptos, que es patrimonio contable versus patrimonio fiscal. Lo que yo les decía hace 8 días. Es posible que nos dé un valor por patrimonio contable y otro valor por patrimonio fiscal. No te permito a la persona que llegue en estos momentos. Bueno, sigamos. Estábamos hablando del patrimonio contable, ¿cierto? ¿Cuál es el patrimonio contable? Entonces, estas son todas las partidas que se representan dentro del capital. Cuando ustedes miren el estado de resultados del estado de situación financiera, ¿cierto? Ustedes se ubican en la parte del patrimonio que van a encontrar. Van a mirar lo que es el capital que colocaron, sean los socios o las acciones que compraron los accionistas, que van a encontrar adicional las reservas, las utilidades por distribuir o retenidas, la revalorización del patrimonio en el caso que se lo haya hecho, las primas o los superávits que tenga dicha empresa. ¿Qué pasa con el patrimonio fiscal? En el patrimonio fiscal vamos a encontrar que es el resultado de restarle al activo o patrimonio bruto, lo que yo les decía, la parte de las deudas, que en este caso pues serían los pasivos, el nombre en este caso no cambia. Entonces hay que tener en cuenta esos dos tipos de situaciones, el patrimonio contable y el patrimonio fiscal, que no es lo mismo. En la parte de impuestos ya saben que el patrimonio fiscal es el activo, teniendo en cuenta también lo que es el pasivo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta dentro del patrimonio bruto que este tiene que relacionarse el total de los bienes y derechos apreciables en dinero,
Que tenga posesión el contribuyente. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre de cada año. Ese es el valor que se tiene en cuenta. Es diferente cuando calculamos impuesto al patrimonio. ¿Cómo se tiene el impuesto al patrimonio? El patrimonio líquido al 1 de enero de cada año. Cuando diga, ¿puede cambiar? Sí. ¿Por qué puede cambiar un patrimonio? ¿Quién me dice? Del 31 de diciembre al 1 de enero. ¿Por qué puede cambiar? Compañeros, ¿siguen ahí? ¿Quién me dice por qué puede cambiar el patrimonio? Héctor, ¿por qué puede cambiar? O Ángela. Porque se puede presentar de pronto una pérdida de utilidades. Puede ser una pérdida. ¿Por qué más se puede cambiar un patrimonio? ¿Cuál es la razón fundamental? Miren que en esto hay que valorar primero el tipo de empresa. Por ejemplo, el costo del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿será que cambia su patrimonio líquido en la parte tributaria? ¿Qué opinan? Miren que de tipo de negocio prácticamente nunca cierra. Entonces, al 1 de enero, obviamente, va a tener mayor dinero porque ya ha vendido su capital, ¿cierto? Que estaba representado en inventarios y eso se le volvió efectivo. Adicional, ¿qué pasa? Recuerden que hay una depreciación, ¿cierto? Entonces, que eso de una u otra forma va a cambiar sus valores. ¿Listo? Entonces, mire que si vamos para la parte de impuesto al patrimonio, el patrimonio líquido que se tiene en cuenta es el 1 de enero de cada año. Y para cuestiones de impuesto de renta normal, el patrimonio que se tiene en cuenta es a 31 de diciembre de cada año. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí les queda clara esa diferencia del uno con el otro? No, profe, ¿puede repetir, por favor? Bueno, voy a ver si puedo activar la pizarra. Ojalá la pueda activar la pizarra. Okay. Bueno, no pude activarla, entonces voy a seguir hablando. Entonces, verán, por ejemplo, si usted tiene una empresa, dependiendo del tipo de empresa que usted tiene, va a tener dos activos que hay que tener en cuenta. Si usted tiene y tiene que pagar impuesto al patrimonio, va a tener que tener en cuenta el patrimonio líquido a 1 de enero de cada año, ¿cierto? Y si tiene impuesto de renta, lo que usted va a hacer, por ejemplo, ahorita en el año 2019, ¿qué tiene que tener en cuenta? El patrimonio líquido a 31 de diciembre del año anterior. ¿Listo? En este caso, ¿a qué año? A 2019. Pero si yo en este momento voy a colocar el impuesto al patrimonio, lo que voy a tener que tener claro es cuál es mi patrimonio líquido a 1 de enero de este año. ¿Listo? ¿Cómo se tiene en cuenta eso? ¿O por qué? Porque puede uno decir, no, si es el mismo. No, ese puede variar. Por ejemplo, si usted su empresa está activa el 1 de enero, dependiendo, por eso les digo, el tipo de empresa, pero de todas maneras, ¿qué va a surgir? Depreciaciones. Es posible que usted también haga provisión o deterioro de cartera. Entonces, eso le va a afectar a su empresa. Es posible incluso de que haya hecho algún tipo de transacción bancaria el 1 de enero
que le afecte su patrimonio. ¿Listo? Entonces, uno no puede decir y asegurar siempre que el patrimonio del 31 de diciembre va a ser el mismo al 1 de enero del siguiente año. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Mucho más claro? Sí, profe. ¿Sí ahora sí A mí le me está un queda. poquito más claro? Sí, profe. Bueno, A eso mí espero. sí. Bueno, eso espero que les haya quedado un poquitín al menos más claro. Entonces, lo que les decía, cuando hablamos de patrimonio bruto, vamos a hacer referencia a todo lo que tiene la empresa como tal, que es lo mismo que es llamado activo. Pero hay que tener en cuenta que ese activo sea real. ¿Listo? Por eso es importante hacer la parte de depuración de las cuentas por cobrar, ¿cierto? De mirar que de pronto hayan quedado cheques en mano, tenerlo registrado, ¿listo? Y tener, por ejemplo, en el caso de las empresas que sí pueden hacer la parte de depreciación o deterioro, pues aplicar los respectivos deterioros. Dentro de eso también vamos a encontrar lo que es el pasivo. Las condiciones para que el pasivo sea un pasivo, ¿cuál es? Que yo tenga un respaldo que realmente tengo una deuda. ¿Cuál es el tipo de respaldo que yo voy a tener? Puede ser una letra de cambio, puede ser un pagaré, por ejemplo, puede ser incluso en la persona natural, los contratos de anticresis, también sirve de respaldo para las deudas. Pero todo tiene que estar respaldado bajo ¿qué? Bajo notaría. Eso es lo que a mí me da la certeza y la fe ante la DIAN de que tengo esa deuda y esa deuda es cierta. Por ejemplo, si yo voy a reportar unos pasivos del año 2019, no puedo tener con fecha del 2020. O sea, tuve que haberla legalizado antes del 31 de diciembre del anterior año, porque prácticamente si no, no se va a hacer descontable y eso puede afectarle que su empresa pueda estar pagando impuesto al patrimonio. Por ejemplo, en este caso están en 5,000 millones de pesos para el pago de impuesto al patrimonio. ¿Qué pasa si usted tiene un activo de 7,000 millones de pesos, pero usted no tiene pasivos con fecha cierta? Usted le va a tocar pagar el impuesto al patrimonio. Teniendo en cuenta que usted tenía un pasivo de unos 3,000 millones de pesos. Si usted tiene 7,000 menos 3,000, le quedarían 4,000. Prácticamente no tenía que pagar impuesto al patrimonio, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuánto le va a tocar pagar? El 1% del total de sus activos. Por eso es importante la parte del pasivo con fecha o del año al que se le va a descontar o con fecha cierta respaldado por notaría. En el caso pues de las facturas, no, no cumplen el mismo efecto porque ustedes saben que la factura cambiaria que se asemeja a una letra de cambio y siempre y cuando usted tenga la firma de recibido o en el caso de ahorita factura electrónica, de que usted haya hecho la recepción de la factura, pues eso puede demostrarse que es una deuda con fecha cierta o es una deuda que sí realmente se la puede deducir de total del patrimonio bruto. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Sí me entendieron? Bueno, espero que sí. Hoy están como calladitos. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué pasa cuando un propietario va a vender una propiedad? Por lo general, lo que yo les decía hace 8 días, para evitar una ganancia ocasional muy alta, ¿qué debe hacer? Se hace revalorización
de cada uno de los activos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando usted vaya a hacer la parte de venta del activo como tal, ¿usted qué puede hacer? Descontarse sobre el valor de la valorización o sobre el valor de la declaración que usted haya hecho de ese bien. Caso contrario, pues le va a tocar coger sobre el valor que está en el registro catastral. Teniendo en cuenta que si usted tiene como demostrar unos años, puede aplicar una tabla para bajar un poco lo que es el impuesto sobre ganancias ocasionales si no es la casa de vivienda, sino otro tipo de bien que usted tenga. ¿Qué hace que usted tenga derecho de ese bien? Que usted tenga, digamos, registrado a nombre de la empresa o de la persona natural el bien como tal. Pero hay unos tipos de bienes que los vamos a ver más adelante que se pueden tener en cuenta como si fueran propios de acuerdo a las normas de información financiera internacional que pueden estar como por derecho de uso a nombre de la empresa como tal. ¿Cuándo se determinan que son bienes poseídos en el país? Esto es importante tenerlo en cuenta para poder determinar cuándo son bienes poseídos en el país. En esto hay que tener en cuenta, primero, que si son corporales o incorporales. ¿Cuáles son los corporales? Los que son movibles, los que se pueden tocar, o incorporales como los intangibles, ¿cierto? ¿Cuáles son los intangibles? Recuerde que están los software, las patentes. Esos son derechos reales que usted tiene sobre ese tipo de bienes. ¿Cuál es otro tipo de bienes poseídos en el país? Están las acciones y los derechos sociales en compañías o en otras entidades nacionales. Por ejemplo, si una persona natural decidió comprar acciones, siempre y cuando estén a su nombre, pues obviamente eso se hace parte de su patrimonio bruto. Si esa persona también decidió, digamos, comprar unos bonos, también hace parte de lo que son los derechos para esa persona y se le convierten en patrimonio bruto. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. El hecho de que usted tenga un respaldo de cómo hacer esa cuenta por pagar efectiva, eso hace parte de su patrimonio bruto. ¿Qué más hace parte de esos bienes poseídos? El registro notarial. ¿Qué pasa si una persona solamente tiene un acuerdo o de compraventa? Esa persona, ese activo todavía no le pertenece, pero sí puede registrar esa cuenta como unas cuentas por cobrar, porque entregó el dinero, aunque todavía el bien como tal no le pertenece. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Cuándo se vuelve un activo fijo, ya de la empresa o de la persona natural? Cuando esa persona ya está registrada en notaría y en el registro de instrumento o instrumentos públicos, que ese bien ya le pertenece. En el momento que usted hace el proceso notarial, en ese momento ya lo puede registrar dentro de ese bien y lo puede sacar dentro de los derechos de crédito, en este caso, pues de las cuentas por cobrar como tal. ¿Qué otro tipo de bienes pueden ser poseídos dentro del país? Los CDTs. Si los CDTs están a nombre del cuentaviente, ese tipo de cuenta pues prácticamente le pertenece a usted y hace parte de su patrimonio líquido. Hay algunos bienes que también pueden catalogarse como propios, pero que no estén dentro de los bienes poseídos en el país. Recuerden que por norma hay una información que se llama tributación internacional, en donde hay unos acuerdos con diferentes países, en donde se puede aplicar un acuerdo de no
para evitar la doble tributación. ¿Qué pasa con eso? Que yo pago los bienes de acuerdo al país de origen donde están, pero no en todos los países se aplica lo mismo. Hay otros que son paraísos fiscales, en donde usted no puede tener acceso a ese tipo de información sobre el bien, pero en el caso de los que sí, tengo que detallar o declarar los bienes que yo no poseo dentro del país. Esos bienes, ¿cuáles pueden ser? Los créditos a corto plazo, ¿cierto? Por haber importado mercancías o porque yo tengo sobregiros con entidades bancarias internacionales. Esos me van a ayudar ¿para qué? Para bajar la parte de mi activo. ¿Qué otra cosa me puede generar que no sean poseídos dentro del país? Que tengan un respaldo, ¿cierto? Para poder hacer una exportación. Los créditos que se obtengan en el exterior, en las corporaciones financieras, esos son parte también de mi pasivo que me puede afectar lo que es el patrimonio bruto. O sea, todo ese tipo de situaciones tengo que llevar un buen control contable y fiscal para saber en qué momento se me pueden ver afectados. Lo mismo pasa con los derechos, por ejemplo, cuando yo adquiero acciones fuera del país o títulos emitidos por una entidad financiera. Entonces también es necesario, porque muchas veces necesito tener fuera o para acceder a créditos en el exterior necesito tener respaldo, entonces están los bonos o títulos emitidos dentro de esas entidades financieras extranjeras. Entonces eso hace también parte de mi activo y yo debo tenerlo registrado. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, tenemos que tener en cuenta que es el valor de los bienes o derechos apreciables en dinero, incluido que los semovientes y los vehículos automotores de uso personal. Como yo le digo, por ejemplo, si tengo un carro disponible para gerencia, ese también hace parte, pero siempre y cuando esté en nombre de la empresa. Si no está en nombre de la empresa, pues no se puede hacer nada. Y lo que pasa con las personas naturales. Las personas naturales a veces es difícil distinguir entre lo que es de la parte empresarial y también lo que es extra personal de ellos, porque ellos por lo general mezclan todo en una sola cosa. A no ser que lleven pues una muy buena contabilidad y la tengan pues detallado por cada rubro o por cada entidad comercial que ellos tengan. Hay que tener en cuenta que hay unos valores patrimoniales dentro de los activos que son los bienes adquiridos por leasing. ¿Qué son los bienes adquiridos por leasing? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Qué es el leasing? Compañeros, ¿se fueron? Bueno, entonces el leasing es un tipo de arrendamiento financiero en donde usted tiene arrendado un inmueble, digámosle, o una maquinaria con opción de compra, ¿cierto? En este caso hay que tener en cuenta el valor patrimonial de dichos bienes. ¿Cómo se calcula el valor patrimonial de dichos bienes? Teniendo en cuenta el valor del contrato de leasing o arrendamiento financiero. ¿Listo? Por ejemplo, si digo es que esta propiedad vale 7 millones de pesos, así hagámoslo en forma bajita. ¿Qué pasa? Que si ese es el valor del contrato, eso hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que es su activo. Hay otros que son depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Dentro del valor de los depósitos bancarios
hay que tener en cuenta el valor al último día del año o periodo grabado. O, por ejemplo, si digamos una empresa solamente operó hasta el 31 de agosto, ya ahí cerró sus puertas, pues tendríamos que tener los 31 de agosto donde ya prácticamente se liquida dicha empresa. Pero si no, se tiene que tener en cuenta hasta el 31 de diciembre de cada año. En las cuentas de ahorro, como las cuentas corrientes van, pues prácticamente va a tener en cuenta ese tipo de situación. En este hay que tener adicional el valor de los intereses causados pero no cobrados. ¿Cuándo se dan ese tipo de valores de intereses causados y no cobrados? Puede tenerse en cuenta dentro de los CDTs, porque los CDTs son al final de lo que termina el CDT, pero usted tiene que ir causando los valores que tienen en intereses de dicho CDT. Hay otros que son bienes en moneda extranjera. Cuando hablamos de bienes en moneda extranjera, pues hay que tenerlo en cuenta según el valor del bien o crédito en moneda extranjera, que se estima nacional en el último día del año. Hay que tener en cuenta la TRM o la tasa oficial de cambio para ese momento. Puede ser que sea mayor o pueda ser menor, pero hay que registrarlo de acuerdo al cambio que haya tenido dicha moneda. No puedo tener una moneda oficial estática. Digamos, si estaba a 3.400, pues hay que registrar a 3.400, pero si subió a 4.000, pues hay que registrarla a 4.000, al valor que esté en el momento. Hay otros que hay que tener en cuenta, que son los créditos por cuentas por cobrar. En este hay que tener en cuenta el valor del crédito en manera nominal. Sin embargo, puede desestimarse o estimarse como tal. Si a esa persona le vamos a cobrar intereses, también hay que tenerlo en cuenta. O si a esa persona se le va a hacer una provisión o un deterioro. O si ya la he determinado que esa cuenta por cobrar es de difícil cobro, pues ya sabemos que tenemos que hacerle una provisión obligatoria. ¿Para qué? Para bajar y poderme deducir esa parte en los gastos y pagar menos impuestos. Eso nos ayuda muchísimo en el momento de poder bajar los impuestos, hacer bien de acuerdo a la norma, pues una provisión que puede ser satisfactoria en el caso de que yo sepa que esa cuenta pues ya no la voy a cobrar. Miren que en estos momentos muchas empresas han cerrado y unos puede determinar si a usted le estaban debiendo, que hay unos que se van a declarar en quiebra y por lo tanto ya pueden ser deudas de difícil o dudoso cobro. Sobre todo a los bancos también les va a afectar, entonces es posible que mucha gente no vaya a poder pagar a tiempo, entonces pueden ir haciendo ese tipo de provisión. Además, ustedes saben que el valor de la moneda también va devaluándose, entonces por lo tanto pueden hacer algún tipo de deterioro de ese tipo de carteras si ya lleva mucho tiempo que no se ha podido cobrar. Pero así como pueden bajar, también puede subir el valor de la cartera, como lo que decía, si usted en su contrato estipuló de que si no se paga a tiempo se cobrarán unos intereses por mora, pues obviamente también tendrá que ser reconocido esos intereses por mora porque van a ser cobrados. Hay otro que se llama títulos y bonos de seguros de vida. Estos que vamos a tener que tener en cuenta. Si estos generan rendimientos financieros o intereses en el momento de la adquisición, entonces se van a tener que tener en cuenta esos rendimientos causados, aunque no estén cobrados, ¿cierto? Para poder tener el valor exacto de cuánto está costando en ese momento ese título o ese bono o seguro de vida. Pues en el seguro de vida a veces no es mucho, pero por ejemplo en lo que son los títulos valores o los bonos, sí hay que ir haciendo ese tipo de causación de los intereses que pueden o para tener un valor más real de lo que puede estar costando ese título o ese bono. Cuando estos se estén cotizando dentro de la bolsa, es importante tener como base para poder determinar el valor patrimonial.
Y si está, por ejemplo, en un momento la TRM mucho más alto, pues hay que tener en cuenta también ese tipo. Pero por lo general siempre va lo que es el valor patrimonial. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, también tenemos que tener en cuenta la parte de revalorización del patrimonio. ¿Cuándo se da la parte de revalorización del patrimonio? Cuando se revalorizan lo que son las cuotas o el valor de las acciones, en ese momento se da la revalorización del patrimonio. Pero eso no hace parte de la distribución de las utilidades que se vaya a dar a los socios o accionistas. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es generarle valor a la empresa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el caso de que tenga un buen manejo, le vaya dando más credibilidad, pero eso no quiere decir que uno puede distribuir ese ingreso como un valor normal que fue al generar utilidades que pueda distribuirse entre lo que son los socios o accionistas. Entonces, es hay que tener en cuenta ese tipo de revalorización en el momento de pago del impuesto de renta, sobre todo incluso en el pago del impuesto al patrimonio, porque esa revalorización no se la tiene en cuenta. Cuando tenemos mercancías vendidas a plazos, también hay que tener en cuenta en qué momento hay los pagos que se van a efectuar, qué tipo de activos movibles. Hay que tener en cuenta incluso, en algunas empresas todavía manejan lo que es mercancías en consignación, entonces también eso dependiendo cómo esté, se puede tener en cuenta ese inventario y también unas cuentas por cobrar. ¿Cómo se tienen en cuenta ese tipo de mercancías vendidas a plazos? Por el valor que se tiene registrado en libros, en el último día de cada año o periodo grabado. ¿Qué pasa con los semovientes? Es otra parte que hace parte del patrimonio, porque puede ser en uso, ¿cierto? Dependiendo del tipo de negocio que se tenga. Entonces, dentro de los semovientes tenemos el valor del costo, no puede ser inferior al precio comercial dentro del periodo que se esté haciendo y que esté comparado a lo que es el 31 de diciembre de cada año. O sea, yo tengo que saber en cuánto está mi semoviente al 31 de diciembre de cada año. Dependiendo del tipo de semoviente, recuerda que hay uno que es de cría, hay otro ¿de qué es? Creo que se llama semental, ¿cierto? Depende de ese tipo de negocios, tenemos que mirar en cuánto está valorizado al 31 de diciembre de cada año dentro del ejercicio fiscal. ¿Cómo se tienen esos precios? Pues siempre hay que tener en cuenta los mercados regionales que se están rigiendo siempre por lo que es el Ministerio de Agricultura. Entonces hay que también tener en cuenta ese tipo de situación. Para la parte de los inmuebles, hay que tener también el valor de los libros de contabilidad, pero en estos también vamos a tener en cuenta lo que yo les decía al inicio. Si es persona natural, pues obviamente que sea empleada no va a tener derecho a la depreciación, mientras que una persona que lleva contabilidad va a tener en cuenta lo que es el autoavalúo, ¿cierto? Teniendo en cuenta el costo de adquisición o el costo fiscal o el avalúo catastral, dependiendo de lo que mejor le pueda favorecer. En esto, cuando hablamos de bienes inmuebles, hay que tener en cuenta también adicional, por ejemplo, si a ese inmueble le he hecho mejoras. Si le he hecho mejoras, es necesario tener en cuenta con el incremento del valor del inmueble. ¿Por qué? Porque hace que mi inmueble pueda venderse en un costo mucho mejor y yo tenga que valorizar mi inmueble teniendo en cuenta ese tipo de mejoras que se le hayan hecho o se hayan incorporado.
para tal efecto del avalúo del costo fiscal. Obviamente que esas mejoras tienen que ser significativas, ¿no? Digamos, si en una casa usted la mejora que le hizo fue la tubería y le costó como 100,000 pesos, pues realmente eso no se considera mejora, sino que se considera esa adecuación, eso sería un gasto. Pero si usted al inmueble, digamos que le cambió los pisos, le cambió el techo, le arregló las paredes y su inmueble valía 100 millones y con las mejoras le cuesta ahora 150 millones, eso sí se hace considerable a que usted ese valor lo lleve con mayor valor del inmueble. Cuando el costo del inmueble o el costo para el que usted generó el inmueble también fue adquirido con préstamos, hay que tener en cuenta que si usted ese préstamo fue representativo, pues también puede mandar esos costos que hizo para la adquisición del inmueble como mayor valor del costo. También hay que tener en cuenta eso. Hay otros bienes que se llaman los bienes incorporables, que son cuáles, las marcas, el goodwill, los derechos de autor, ¿cierto? Incluso las patentes, también eso hay que tener en cuenta por cuánto están valorizadas. ¿Para qué? Para que dentro de esos activos que son intangibles, usted también pueda reportarlos parte del patrimonio bruto. Entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de bienes incorporables. No quiere decir que la marca no sea nada, sino que las marcas también tienen algunos valores que deben ser apreciados dentro del patrimonio bruto como tal. Lo único que no se tiene en cuenta son las revalorizaciones, siempre y cuando no sean significativas, pero a la hora del patrimonio bruto como tal, restándole el pasivo para sacar un patrimonio líquido, las revalorizaciones no tienen efecto. El ajuste fiscal de los activos patrimoniales. Hay un reajuste que podemos hacer teniendo en cuenta la unidad de valor tributario, ¿cierto? Pero en estos hay que tener una tabla. Depende del año de adquisición, pues hay un tipo de ajuste en los activos patrimoniales, sobre todo de activos fijos. Lo que les decía al inicio, ¿qué efecto tiene ese reajuste fiscal? De que yo tenga menos renta presuntiva, o tenga mayor renta presuntiva, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Que en el momento de que yo vaya a enajenar mi activo, si lo hago a mayor de 2 años, pues que mi ganancia ocasional realmente no sea tan alta, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tiene? Que pueda tener un patrimonio líquido más dado a la realidad y que esté ajustado a lo que es la norma. Cuando hablamos de la parte contable, la parte fiscal, pues obviamente también vamos a tener como una especie de diferencia en cuanto al patrimonio fiscal. ¿Por qué? Pues lo que pues hay cosas que no se puedan tener en cuenta, por ejemplo, dentro de la parte contable puede estar la valorización, que no existen fiscalmente, pero contablemente sí la puedo estar teniendo en cuenta. O sea, es posible que con la valorización mi patrimonio bruto sea de 1,000 millones, pero sin la valorización mi patrimonio fiscal puede ser de 800 millones de pesos. Entonces, de una u otra forma, sí incide lo que son las revalorizaciones o los reajustes fiscales. ¿Qué pasa cuando tengo cheques pendientes de cobro? El hecho que usted tenga cheques pendientes de cobro, ¿qué va a dar? Que si a usted es el que le deben y usted no alcanzó a entrar ese dinero, pues usted los puede registrar dentro de su activo. Puede ser cheque en mano, incluso en caja, pero si usted tiene una cuenta por pagar en donde no se ha registrado todavía el ingreso de su dinero, pues va a ser todavía una cuenta por pagar que tiene que estar dentro de la parte fiscal muy bien soportada.
Contablemente puede ser que usted ya pagó, pero en el caso del ajuste fiscal, ese dinero no ha salido de la empresa y por lo tanto es una cuenta aún por pagar. ¿Qué pasa con la parte del dinero que a usted le deben y entre un cheque? En ese es una cuenta por cobrar, aunque esté afectado fiscalmente, no se la puede generar dentro del flujo de efectivo en bancos, pero sí se la puede tener en cuentas por cobrar aún. Contablemente, sí se puede hacer el descargo, fiscalmente no. ¿Sí entendieron esa parte? ¿Sí me entendieron esa parte? Mario, Juan Carlos, Carolina, ¿sí me entendieron? Ángela, les voy a quitar 0,5 por no hablar entonces. Ya no les doy más 5, sino 0,5. Les quito. No, profe, eso no se vale. La única forma de que hablen, ¿no? Estamos organizando las ideas, a ver si entendimos. Pues por eso les digo, ¿entendieron esa parte? De la parte fiscal en cuanto a los cheques en mano o los cheques que le hayan ingresado a la empresa. Sí. Bueno, eso espero. Espero que no estén volados viendo la novela. Bueno, entonces sigamos. Profe, es que los compañeros dicen y también pues yo me apunto allí, es que sería como más entendible también esto pues ya con un ejercicio práctico. Y ahí Ajá. también es donde se va resolviendo pues también las dudas y que van saliendo pues en los ejercicios. Ujú. Sí, Listo. profe, la verdad, estoy de acuerdo con William porque en el ejercicio anterior del trabajo sí, pues hubo dudas, nos tocó consultar, pues por lo menos yo consultar por aparte, pero sí, profe, la recomendación que yo le doy es que si nos puede dar más práctico, más ejercicios, profe. Gracias. Listo. La única forma de que hablaran, ¿no? Si no, nada. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya prácticamente agoté la parte de lo que es la teoría, pasamos a la práctica. Esperen que me dejen compartir el Excel. Aquí tengo la pizarra, esperen. A ver si ya la encontré.
Espérenme un momento que me bloqueó la pantalla. Listo, miremos si puede funcionar con la pizarra. Digamos que tenemos un patrimonio bruto, mejor lo hago en Excel, está complicado. Entonces, por acá. ¿Están viendo mi Excel, por favor? Sí se mira, profe. Sí, mira. Sí, Listo. profe. Vamos a hacer un patrimonio bruto, ¿cierto? Ese patrimonio bruto está por valor de efectivo o equivalente a efectivo. Tengo contablemente 20 millones de pesos. ¿Listo? Tengo 20 millones de pesos. ¿Listo? Adicionalmente tengo unas cuentas por cobrar. 80 millones de pesos. Profe, disculpe, qué pena. Usted la mira a Angie que dice que no puede entrar. No, no la veo. A ver. No, ni siquiera me aparece que me está queriendo entrar, nada. Y es más, me dice que Ángela ya está dentro. No, profe, esta es Angie. Ah, Angie. Pero parece que el problema es de Angie porque le dice conectando. Entonces parecería que el internet de ella es débil. Es posible. Es posible, porque pues creo que siempre he tenido ese problema, incluso con otra plataforma, si salía, ¿se acuerdan? Sí, porque acá no me sale diciendo que ella quiere entrar. Es posible que no tenga como toda la fuerza del internet para poder entrar. La verdad no me sale. Sí, sí manda ya un pantallazo, pero le aparece la pantalla negra y dice conectando. Entonces, Ah, por no, de eso. pronto es problema del internet de ella, porque sí, mira que no me sale diciendo que sí haya la posibilidad que ella me esté mandando la solicitud de ingreso. A la sala no tengo. Ya le digo, profe. Sí, es posible que sea el internet de ella. Ya.
Bueno, sigo, ¿no? Bueno, estamos diciendo que tengo un efectivo, equivalente de efectivo en 20 millones, unas cuentas por cobrar en 80, tengo acciones, ¿cierto? Valor de 60 millones. Tengo un activo fijo por valor de 200 millones de pesos. Tengo otros activos por valor de 10 millones de pesos. Para mí, ¿esto qué hace? El valor total del patrimonio bruto. Esto contablemente, vamos a hacerlo doble. Contablemente y fiscalmente. Ahí prácticamente estoy resumiendo todo. ¿Listo? Fiscalmente, ¿qué pasa con el efectivo? Contablemente, digamos que realmente tengo 18 millones de pesos. ¿Por qué? Porque dentro de esto tengo 2 millones que están en cheque y el cheque no alcanzó a entrar. ¿Listo? Y tengo unas cuentas por cobrar que están en 80 millones de pesos, pero como este era para pagar esa cuenta por cobrar y quedó el cheque, ¿qué pasa? Que contablemente lo descargué, pero fiscalmente tengo 82 millones de pesos. ¿Listo? Las acciones son por 60 millones de pesos. ¿Listo? Pero en este hay que tener en cuenta que hasta la fecha hay intereses causados de 2 millones de, no, 3 millones para diferenciarlos. Tengo intereses causados. Si tengo intereses causados, ¿qué pasa? Contablemente tengo 60 millones de pesos, pero fiscalmente tengo 63 millones de pesos. En el activo fijo, si no lo tengo valorizado, lo sigo con 200 millones, no tengo problema, a no ser que yo los quiera comprar. ¿Listo? En esos dos activos, 10 millones, para un total de 373 millones. Si ustedes van a mirar el valor contable al valor fiscal, tiene una diferencia de ¿cuánto? De 3 millones de pesos. ¿Cierto? En el otro es cuestión de manejo, pero acá lo que me está haciendo subir mi patrimonio bruto fiscalmente es el valor de los intereses causados, que es posible que contablemente los vaya a tener al final del valor de las acciones que todavía no tengo valorizadas por TRM, pero fiscalmente sí. ¿Qué pasa con los pasivos? Digamos que en los pasivos usted tuvo unas cuentas por pagar por préstamo. Contablemente tiene 25 millones de pesos. Contablemente. Ahí llegó el ingreso de alguien. Mario. Listo, Mario ingresó. ¿Listo? Tengo un préstamo por valor de 25 millones de pesos. ¿Listo? Adicionalmente, que tengo unos pagos de proveedores. Por 35. ¿Listo? Adicional a eso, que tengo unos acreedores. Valor de 30 millones de pesos. Adicional a esto, tengo una provisión de, ¿cómo se llama eso?
prestaciones sociales por valor de 2 millones de pesos que me he pagado. Adicional a esto, hagámoslo algo así. Espérenme un ratito. Préstamo con particulares y documentos. A este colocémosle unos 15 millones de pesos. ¿Listo? Y ya. Vamos a verlo contablemente, tengo registrado. ¿Qué pasa fiscalmente? Fiscalmente ese préstamo con entidades financieras está respaldado. Los préstamos con particulares sin documentos no tienen respaldo, entonces no los puedo tener en cuenta. Los proveedores, las facturas, las tengo que tener en cuenta. Si estos acreedores tienen cuenta de que sí tienen respaldo de deuda, porque de pronto son por honorarios que no se ha pagado, y la provisión de prestaciones sociales dentro de la parte fiscalmente no se las puede relacionar. Entonces, ¿qué voy a tener fiscalmente? Tengo unas deudas de 90 millones, contablemente tengo unas deudas de 107 millones. Cuando yo voy a calcular el patrimonio líquido, fiscalmente tengo un patrimonio líquido de 283 millones, contablemente tengo uno de 263. ¿Sí miran la diferencia? ¿Entendieron mejor ahí? Sí, profe, yo de mi parte sí entendí mejor así. Los demás compañeros. Sí, profe. Sí, profe, es mejor con ejercicios prácticos. Claro, sino que por lo general les estoy haciendo primero la teoría y luego les voy haciendo el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Los otros compañeros. Recuerden que sí tienen micrófono, ¿no? Porque a veces no puedo mirar el chat porque estoy en la otra plantilla y no directamente en el chat de la aplicación. Entonces, por eso es que siempre les he sugerido utilizar el micrófono. Listo. Hagamos otro ejercicio para que miren el impacto que se pueda generar. ¿Listo? Vamos a ver. Digamos que dentro del efectivo, para que me ayuden ustedes, obviamente. En el efectivo tenemos 565 millones de pesos. En el efectivo, más. En cuentas por cobrar tenemos 1.865 millones de pesos. En acciones, digamos que ustedes decidieron tener acciones y además tienen inversiones en CDTs. En este, ustedes tienen unas cuentas representativas de 3.456 millones porque les dan miedo invertir. Tienen unas acciones que compraron de 456 millones. Tienen un activo fijo por valor de 6.700 millones de pesos. ¿Listo? Tienen otros activos por patentes y por marcas que están valorizadas en 1.200 millones de pesos. Cuando ustedes hablan de un patrimonio bruto, ¿qué va a pasar? Son de 14 millones de pesos. Esta empresa es una empresa jurídica en donde hay una depreciación
por valor de 500 millones de pesos. ¿Listo? Hay una depreciación acumulada y hay una provisión de cartera. Que equivale al 33% de las cuentas por pagar. Dejar, ¿cierto? Adicional, hay que tener en cuenta que hay unos intereses todavía que no se han tenido en cuenta contablemente de los CDTs por valor de 36 millones de pesos. ¿Listo? Y adicional, hay cheques en mano que no se han consignado por valor de 7 millones de pesos. ¿Listo? Adicional, hay un cheque girado y no cobrado por valor de 45 millones de pesos. Listo. Tengo unos préstamos por, pongámosle, por 600 millones de pesos. Tengo préstamos por particulares. Bueno, eso no los tengo porque soy una persona jurídica. Tengo unos proveedores en los cuales debo 1.450 millones de pesos, a los cuales les hice un pago de 45 millones de pesos. ¿Listo? Y tengo unos acreedores por 30 millones. Tengo una provisión por prestaciones donde eso no tengo. Tengo cuentas por pagar a empleados. 3 millones de pesos. Y adicional aquí tengo impuestos por pagar por 300 millones de pesos. Adicional a esto, tengo anticipo de proveedores. Entonces, vamos a mirar. Contablemente, ¿qué va a pasar con este? ¿Quién me dice? El efectivo equivalente. Esto es contablemente. Vamos a ver si entendieron. Fiscalmente, ¿qué pasa con esos efectivos? Con el efectivo o equivalente de efectivo. ¿Cuánto es el valor fiscalmente? ¿Cuánto es el valor fiscalmente, compañeros? Mario, ¿por qué 65? Los invito a activar sus micrófonos, por favor. Por la depreciación, profesora. Recuerden que estamos en efectivo y equivalente de efectivo primero. Entonces, para que no... 558, profe. ¿Cuánto?
558 millones. Realmente 558. ¿Por qué? Quitándole el cheque. Ujú. Entonces, a este le vamos a quitar los 7 millones que no han entrado. ¿Y dónde los vamos a aumentar? En las cuentas Por cobrar. por cobrar. Miren cómo nos va cambiando. ¿Listo? ¿Qué pasa con la provisión de cartera? Entonces, fiscalmente y contablemente se va a ver afectado. Entonces, aquí tengo que restar la provisión de cartera. Si yo llego a provisionar, perdón, si yo llego a provisionar más de la cuenta, no me lo va a dejar el sistema. Pero en este caso, pues prácticamente provisioné lo que es el sistema, es el 33% máximo. Entonces me lo puedo restar igualmente. ¿Qué pasa con las inversiones de CDTs? ¿Quién me colabora con eso? ¿Cuánto me cuestan los CDTs fiscalmente? ¿O cómo hago el cálculo? Jimena ya pudo ingresar. ¿Se sumaría el valor de las inversiones en CDTs más los intereses? Bienvenida, Jimena. Las acciones pues quedan igual, no hay problema. Y vamos a ver la depreciación. La depreciación igual que la provisión está bajo los parámetros, pues la puedo tener en cuenta tanto contablemente como fiscalmente. ¿Listo? ¿Por qué hay que tener en cuenta la provisión y la depreciación? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué hay que tener en cuenta la provisión y la depreciación? Para tener como un valor más real del activo. Porque me va a ayudar a bajar el activo, ¿cierto? Entonces, miren cuánto me queda valiendo realmente fiscalmente ese activo. Si ustedes se dan cuenta, se incrementó en 36 millones de pesos, ¿cierto? Ahora sí vamos a mirar con respecto a lo de acá. Hay un cheque girado y no cobrado que nos va a afectar algo adicional. Ya lo vamos a ver en qué. Este cheque girado y no cobrado me va a afectar fiscalmente también acá arriba. ¿Por qué? Porque esta plata no ha salido. Y por lo tanto voy a tener unos mayores valores adeudados a mis proveedores. Ay, aquí no. Proveedores no les debo eso, sino que les debo más fiscalmente. Contablemente se hizo, pero pues ellos no alcanzaron a cobrar, por lo tanto se debe registrar. Los acreedores pues quedarían igual, las cuentas por pagar empleados igual. ¿Por qué? Porque no dice provisión. Si dijera provisión, por eso al final de cada periodo fiscal hay que reclasificar cuando hay provisiones, porque las provisiones en este caso no son aceptadas. Y el impuesto por pagar, pues sí es necesario. Tipo de proveedores, no le coloqué, digamos que tienen unos 4 millones de pesos por un trabajo que iban a hacer y revalorizados de la misma. ¿Cuánto tengo de total pasivo?
¿Listo? Total patrimonio líquido. ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio bruto menos el pasivo de ambas partes? Les voy a hacer un ejercicio aquí para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si esos particulares son socios, préstamos socios, y yo no lo registré con fecha cierta? Digámosles que son 6.000 millones de pesos. Miren que tengo un patrimonio líquido de 4.458 millones, que si vamos a impuesto al patrimonio, digamos que fuera el 1%, yo le aplico, tengo que pagar esto de impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque acá si yo no tengo con documento cierto, voy a tener que aplicarlo, pero acá. Mientras que acá yo no aplicaba nada. ¿Por qué? Porque estaba legalizado contablemente, pero realmente cuando vamos a ver fiscalmente, no se encuentra el patrimonio de los préstamos hechos de los socios con respaldo financiero, documento cierto, como lo que les digo que se notaría. ¿Qué va a pasar? Que usted va a pagar 104.941.000 prácticamente. Haciendo que, ¿qué? Que se vea afectada la liquidez de su empresa. O sea, usted ya no tendría 603 millones, perdón, 565 millones, sino que se le disminuiría a 460 millones. Sí, a 460 millones. Por eso es importante mirar que todos los soportes, tanto del pasivo como del patrimonio, estén muy bien soportados. Porque acá es posible que también no tengan dineros contablemente, pero fiscalmente sí. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Sí me quedó mucho más claro ahora? ¿Preguntas? Einer, ¿sí le está quedando claro? Fabián, Héctor, Juan Carlos. ¿Mucho mejor? Bueno, me Sí, profe, parece mucho mejor así. Profe, de igual manera este ejercicio queda grabado, ¿verdad? O no sí, lo envía. todo queda grabado. El otro ejercicio yo se los mandé al WhatsApp, no sé si lo miraron. Sí. Esto queda grabado y ya se lo subo después de que termine la tutoría con ustedes. En 8 días ya vamos a trabajar lo que es persona jurídica totalmente, o sea que para esa clase sí les necesito paciencia porque sí va a ser algo extensa, así que pondrán el cafecito al lado. ¿Listo? Bueno, compañeros, preguntas del taller que me decían, por favor, porque ya tienen que pasar al examen. Profe, sí podemos resolver los Sí, ejercicios, yo. a ver dónde nos equivocamos. A ver, pero eso lo vamos a hacer con ayuda de ustedes. ¿Listo? Listo. Con esa condición. No me dejen hablando sola. Bueno, me van diciendo y yo les voy ayudando. Ya lo subieron todos, pero primero que todo. Esperen, primero verifico quién lo subió.
Si no, no se podría. Espérame un momentito, verifico quién ha subido los talleres. Rueguen que todo lo hayan hecho, porque si no, no puedo desarrollar. Hay personas que no han desarrollado todavía el taller, no han subido nada. Compañeros. Está Ángela Viviana, sí está. Fabián Alexander no ha entregado trabajo. Angie Jimena sí. Fernanda Dion no. Marco Javier tampoco. Está Miguel Ángel. No. Fabián no ha entregado trabajo aún. Y Fabián está en la sala. Compañero Fabián. Sí, recuerden que hoy hay examen. Eso ya les dije desde hace 8 días. Claro, pero pues eso hace que impida que yo pueda desarrollar el taller, Fabián. Porque no es lo mismo hacer el taller antes y tener todas las garantías que ellos tuvieron a desarrollarlo después y solamente copiar. Entonces, compañeros, pero listo, Pero- Fabián, yo lo pero hago eso ese es taller, pero ya no está calificable para ustedes ese taller. ¿Listo? O entonces otro ejercicio parecido al menos. No, pero me da igual. Entonces, no, porque me va a dar igual, compañero. Esto ya sigue toda la secuencia y no es justo, a no ser que no le califique igual. Igual ya no le entregan. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro parecido. Listo. Entonces soy todo oídos, vayan dictándomelo por favor. Y yo le voy cambiando acá los datos. ¿Qué tanto tiene ya? Creo que tiene empleados. Tiene yes. A ver, vayan dictándome y yo me voy ajustando acá, por favor. El ejercicio tiene ingresos por salarios, prestaciones sociales, cesantías, pago de salud, de pensión, retención en la fuente, ingresos por honorarios, hay otra retefuente, costos por servicios, rendimientos financieros no grabados, saldo en bancos, activos fijos inmuebles, una deuda de crédito hipotecario e intereses pagados por hipoteca. Dice que se debe desarrollar el siguiente ejercicio. Carlos Melo obtuvo los siguientes ingresos. Renta persona natural. Bueno, voy a hacer salarios. Pongámosle que esta persona tuvo 300 millones de pesos. Exageremos. Para que no les quede igual que el ejercicio. Listo, digamos que este era un senador. Que ellos ganan más. Prestaciones sociales fueron 12 millones de pesos. Estos están integrales y es todo diferente. Digamos que de cesantías tuvo 5 millones de pesos. ¿No? Adicional a esto, esta persona tiene seguridad social. Seguridad social.
La seguridad social está compuesta por salud, pensión, ¿cierto? Y esto por 4% para salud, el 7% porque tenemos fondo de solidaridad. Deuda, crédito hipotecario, pongámosle que él tiene una deuda de 120 millones. Tiene una propiedad. Profe, hay un activo, sí, un activo fijo también. Una propiedad de 400 millones de pesos. ¿Qué más tiene? Tiene unos intereses. Los rendimientos financieros, profe. Intereses por hipoteca. Luego de 30, pongámosle de 12 millones de pesos. Tiene unos rendimientos financieros. ¿Cuánto? Inventes en un valor de 34 millones de pesos. Tiene unos ingresos no constitutivos, renta ni ganancia ocasional. De este, pongámoslo por el factor. ¿Qué más tenía? Bueno, estos honorarios no, porque no les voy a coger con honorarios porque se tienen un tratamiento de los salarios. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Creo que no tiene nada más, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la aplicación. ¿Qué pasa con los ingresos? Profe, los costos por servicios. Bueno, como no le coloqué honorarios, no le voy a colocar costos por servicios. Ingresos por salarios. ¿Cuál es el total en este caso? En este caso es el total de la suma de los plazos. ¿Listo? Salarios, prestaciones y cesantías. ¿Listo? ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional? En este caso, los primeros ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Vamos a encontrar qué es la suma de la salud y la pensión. Recuerden que si la pensión la colocaron en ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, no la pueden colocar como deducción adicional. ¿Listo? Esta persona, digamos, es posible que si tiene una persona a cargo, se acuerdan que pueden tener como deducciones un dependiente. ¿Sí se acuerdan de eso? Que es el 10% del valor de los ingresos. ¿Listo? En este caso, pues no coloqué ningún dependiente, entonces no tiene acceso a esa parte. Adicional a esto, ¿qué tiene esta persona? Tiene un crédito hipotecario del cual pagó unos intereses. Estas son las primeras deducciones. ¿Listo? Adicional tiene una renta exenta. ¿Cuál es la renta exenta? El total de las cesantías. ¿Listo? Son pues pocas y no superan el salario que este tiene. ¿Qué pasa adicional a eso? Tiene una deducción, como les decía, de unos intereses por hipoteca. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Cuando hay unos honorarios, igual esos se suman como ingresos, porque son honorarios y esta persona pues se dedica en su mayoría a salarios, a no ser que él tenga un buffet adicional o hagan unas asesorías donde tengan ingresos, digamos, por oficina, no se toman como salarios, pero si no, sí se los puede tomar como salarios. Recuerden esas extensiones que yo les dije en las tutorías. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué debo hacer?
calcular la renta exenta del 25%. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo la voy a calcular? Primero, al total de mis ingresos, le resto el total de la salud y la pensión, que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? ¿Qué me va a dar? Este valor. A esto le voy a restar algo adicional. Le voy a restar la renta exenta y las deducciones. Entonces, ¿qué me va a salir? La base, ¿verdad? Cálculo de la renta exenta. ¿Qué voy a hacer a eso? Le voy a multiplicar por el 25%. Entonces, ¿cuáles son las deducciones que yo me voy a poder hacer? Los 66.750.000, ¿listo? Dentro de la renta exenta. ¿Hasta ahí sí me van entendiendo? Profe, hasta ahí en mi caso sí, pero yo tenía la duda con el anterior ejercicio fue del costo por servicios, que no sabía dónde ubicarlo. Ajá. Ese costo de servicios, si yo tengo honorarios que me están volviendo fuente como un salario, se lo puede restar en lo que es las deducciones o las imputaciones. Se les puede sumar. Pero si lo que yo te digo, si no hace parte de mi salario, tengo que hacerle un manejo diferente, no como renta de salario, sino que se lo debe tomar como rentas no laborales. Entonces lo puede deducir, pero de una forma muy diferente. ¿Listo? No se lo puedo deducir a los ingresos por rentas de trabajo. ¿Listo? Profe, y en el caso de los rendimientos financieros. Ahí ya voy. Espérenme un momento. Primero vamos a ir a la primera parte. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál sería el cálculo o la renta líquida? Renta líquida. Entonces, ¿qué hago? Miro la base, el cálculo de la renta exenta. ¿Sobre qué lo voy a calcular? Sobre el valor de los ingresos menos los gastos, los ingresos no constitutivos de renta, que en este caso me dan 284, y a este que debo hacer, multiplicarlos por el 40%. En ese caso, el 40% son 113.600. Ahora sí voy a sumar cuánto tengo de deducciones. Son 83.750.000. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver las deducciones, en este caso, renta líquida, y las deducciones comparadas con la base del 40% se pueden deducir, si se acuerdan del monto máximo, ¿no? Que puede ser las 5.040 VTs o el 40% del ingreso prácticamente base, que en este caso son los totales de los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional.
Como este valor de 83.750.000 es más bajo que 113.600.000, me los puedo deducir. Y mi renta líquida, ¿qué pasa? Quedan 200.250.000. ¿Listo? ¿Qué pasa adicional? Tengo unos intereses o rendimientos financieros de 34 millones. ¿Cierto? Y tengo un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional de 9.180.000. Este es una constitutivo de renta. Y con la nueva norma, ¿qué dice? Pues que estos deben juntarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a este le resto este y sumo las dos bases. En este caso, esta más esta. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué hago con esta base? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me dice qué pasa ahí? Esta ya es la renta líquida. Hagámosla más abajo. La renta líquida líquida. ¿Qué pasa con esta? Hay que pasarlas a VT. Muy bien. VT. ¿Cuánto es el valor de la VT? El 4,070, ¿cierto? Y la dividimos para saber cuántas VT hay. El rango son de 6.606. ¿En qué rango le da? ¿Quién tiene la tabla a manos? En el segundo, profe. ¿Cuánto es el segundo? ¿Qué De, mil no- porcentaje? de 1090.700, el 19%. No. ¿De 1090 a cuánto? A 1700. Pero aquí son 6.606. Ah, 6.000. Entonces sería el cuarto de 4.100 a 8.670. Ajá. El 33%. Entonces, el porcentaje es del 33%. ¿Listo? 33%. ¿Cómo se va a calcular esto? Entonces, cogemos la VT que me dio y le restamos ¿cuánto? 4.100, ¿cierto? Compañero. 4.100. Y le sumamos ¿cuánto? Y le sumamos 788. 88. Estas son las VT. A esto lo voy a multiplicar por el 33%. ¿Listo? Me van a dar 1087 VTs que me den exactos. A esto lo multiplico por el 34,070. Me da 37.034.000 pesos redondeados de pagar de impuestos. Si yo tengo una retención en la fuente, coloquémosla acá, red de fuente, que le aplicaron 25 millones de red de fuente. Un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Este es el impuesto de renta, ¿cierto? Aquí viene lo que es la red de fuente. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, miro si tiene anticipo. ¿Cómo se calculaba? Digamos que esta persona es la tercera vez que hace la declaración, el anticipo de renta. Recuerden que el anticipo de renta, si es la tercera vez, es al 75% del impuesto. El impuesto, en este caso sería este, por el 75%. Este me está dando mayor que la red de fuente. Entonces, ¿qué debo hacer? Restarle a este el valor de la red de fuente para saber cuánto va a ser mi anticipo. En este caso me dice que el anticipo es de 2.700.000.
75, en este caso al redondearlo, vamos a redondear de una vez todo. Entonces, en este caso 37.034. ¿El anticipo de cuánto es? De 2.776.000 pesos. 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Y vamos bien? Y la retención en la fuente, que es de 25 millones. ¿Qué va a pasar? Que el impuesto de renta más el anticipo de renta se suman y se le resta la retención en la fuente. Y este es el valor a pagar. ¿Listo? Ese silencio me angustia. Porfa, recuerde que si ustedes no me hablan, yo no estoy mirando el chat. Por favor, activen sus micrófonos. Me dijeron a alguien que vaya más despacio, pero pues como yo no miro, sino que voy desarrollando, por favor, por eso les pido inmensamente el favor que activen sus micrófonos. Yo por acá no los veo, solamente los escucharé. Además, las voces de ustedes son bonitas. Pues en mi caso tengo el desarrollo del ejercicio mal. ¿Quién? Ángela. Bueno. ¿Por qué está mal, Ángela? Porque los rendimientos los tomé como ingresos. ¿Y yo no los tomé como ingresos? Pues yo no sé, profe, pero en todo Espérame. caso yo los... Miremos si los tomé o se me quedaron. Ah, sí. Pues 24 millones los tomé. Los que quedan grabados. Yo lo sumé en la parte de arriba, o sea, donde estaba lo de los salarios, mejor dicho, sumé salarios, lo que eran prestaciones sociales y los intereses, Ajá. los rendimientos. Recuerda que cada uno tiene su propio espacio. Listo. ¿Quién más desea expresar su experiencia? Miren que dañando se aprende. Y eso es lo importante. ¿Alguien más, por favor? Mario me decía que por favor le coja el dependiente. Pues ya no se lo coloqué, por eso les digo, activen el micrófono, porque si no, yo no puedo mirar lo que ustedes están mirando. Hasta ahí, ¿cómo les fue? Mucho, compañeros. Bueno, al menos los que lo hicieron, entonces, por favor, sus opiniones. Recuerden que aquí, o sea, todavía pueden cometer errores. En la vida práctica ya no. Acá lo único que tienen una nota, pero pues sumir el procedimiento. Les doy un 0,5 por apreciativa de ese procedimiento. Bueno, compañeros, si no hay preguntas, más o menos el ejercicio que está en en el examen es parecido al que hicieron. Entonces, más o menos el que hizo, ya saben dónde tiene que ajustar para llegar a las respuestas correctas. Profe, o sea que el de ganancia ocasional tampoco lo vamos a revisar.
el de ganancia ocasional, si quieren de una vez, porque en el examen que tienen ganancia ocasional. A ver, dígame de ganancia ocasional. Pero espera, y abro otra vista. Digamos que es una herencia. ¿Alguien iba a hablar? No, yo le iba a mencionar el ejercicio que estaba. Ah, en el anterior. Cuéntame. No, o sea, yo le iba a mencionar el ejercicio de ganancia ocasional. Sí, bien. Dice, dice, la casa del causante fallecido vale 10.000 VT y el beneficio es de 7.700 VT y hay 5 herederos. Los 7.700 VT se dividen entre los 5 herederos, de manera que cada heredero puede declarar como ganancia ocasional exenta la suma de 1.540 VT. Es el primero. Bueno, hagámoslo. Primero saquemos cuánto valen los 7.700 VT. Quien hizo el ejercicio me lo puede dar. ¿Cuánto solo 70 es? Sí, ¿no? No puedo el valor de la VT. Espérame un momentito porque creo que acá en el otro me puse mal la VT. Aquí tengo mal la VT. Sí. Sí, profe, yo ya estaba por decir que yo tenía 34,270. Compañera, pero dígamelo, ¿no? Que a veces me falla la memoria todavía ya en esta cuarentena. Yo pensé que me confundí, pero ya ahorita No, lo sé. a mí ya me sonó como 34,070, un valor raro, la verdad. ¿Listo? Primero partamos de esto. Digamos que este tiene 3 herederos. ¿Listo? 3 herederos, nada más. ¿Qué quiere decir? Que esta máximo que ellos tienen para deducirse, se lo tienen que dividir entre los 3. ¿Listo? Hasta ahí vamos. En este caso, esto redondeado, ¿cuánto les va a dar? 87.960.000. Eso es lo máximo que cada heredero se va a poder deducir. ¿Listo? ¿Qué pasa si la herencia cuesta 300 millones de pesos? Y si es entre los tres herederos, le va a tocar a cada uno de 100 millones, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Díganme sí, porque si no, no sé, porque a veces no miro acá el chat y me dicen que voy muy rápido y por favor les pido el favor de que alguien me diga si alguien escribe porque no veo. Y yo estoy en una plataforma diferente. O sea, el chat, yo entro a Excel y me pierdo en Excel y ya no los veo. ¿Qué pasa? A esta persona tiene un monto, ¿cierto? De 83.960.000 para poderse deducir. ¿Cuánto quedaría grabado? Esto es mucho más sencillo. Que queda grabada 12.040.000. Que esta sería la base de ganancia ocasional. En este caso, como él recibe una herencia, la renta sería del 10%. Profe, yo no redondeé. Hay que redondear. Incluso en el examen, por favor, en el examen no se olviden redondear al mil más cercano. Pero igual, si no redondean el ejercicio, no importa, yo se lo hago válido para... Lo importante es que haya llegado a los valores que son. Pero en el examen sí les pido redondear porque los valores que uno le colocan ahí están dados con redondeo y si ustedes escriben un valor diferente o con punto y con comas, el examen los coloca como si estuvieran mal. ¿Listo? Entonces les hago ese favor, no le vayan a poner ni puntos ni comas en él.
colóquelo en el valor como sale aquí, así. Por ejemplo, 87.960.000. Así, tal cual. No le pongan ni puntos ni no le pongan comas. ¿Listo? Pero sí es necesario redondearlo. ¿Entendieron esa parte? Que eso es lo de ganancia ocasional. Sí, señora. Sí, ¿Listo? profe. Mucho mejor. Ahora sí ya se van preparados. Prácticamente ya les hice el examen. Profe, el de la depreciación. ¿Qué decía de la depreciación? A ver, cuéntame. Se vendió un activo fijo de la empresa que se lo tenía por 36 meses, en donde el valor histórico por valor de 45 millones, depreciación de 12.800.000 y se lo vendió en 52 millones. Bueno, así no tienen en el examen, pero les voy a hacer. Una que me angustia porque ya van a ser a las 8:30 se activó el examen y espero que alcance. Bueno, digamos que este activo fijo vale 50 millones. ¿Listo? Tiene una depreciación por valor de 12 millones. En este caso, pongámosle que la depreciación vale... tiene una depreciación por 30 millones. ¿Listo? Profe, ¿Qué una pasa? pregunta. Cuéntame. Para el dependiente se le saca el 10% al total de los ingresos. De los ingresos. Total, De listo, los profe. ingresos, pues en este caso salariales, ¿no? Porque recuerden que Sí. solamente el asalariado tiene derecho a ser dependiente. Nadie más. Listo, profe. Gracias. Listo. En este paso, ¿qué pasa con el activo fijo? Me queda valiendo en libros. Es de 20 millones. Lo estoy vendiendo en cuánto? Digamos lo que es, lo vendí en unos 35 millones de pesos. ¿Qué pasa con este? A los 35 millones, ¿qué debo restarle? Los 30 millones de la depreciación porque estoy recuperando costo. ¿Listo? En este caso, la base de ganancia ocasional, 5 millones por, en este caso, el 10%. Pues, y si pues tiene retención en la fuente, le quita la retención. Y ahí quedó todo. ¿Quedó claro? Fui muy rápido otra vez porque no veo el chat, por favor. Mario, les vuelvo a recordar cómo es la situación en este momento. El examen tiene dos partes. La primera es el cuestionario. El cuestionario no lo activen hasta que no hayan hecho o hayan desarrollado el taller. El taller hay que subirlo, porque ese es prácticamente el taller de esta semana, porque no les voy a dejar sino solamente un foro. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Después de haber desarrollado ese taller, desarrollen el cuestionario. Recuerden que ese cuestionario se activa por 60 minutos y después, si solamente hicieron el taller, pues prácticamente tendrían como la mitad. Entonces, por favor, primero desarrollen el taller que está en el parcial 2 y luego desarrollen el cuestionario con respecto al taller. Recuerden que ese taller tienen que subirlo a la plataforma. En el taller la persona tiene dos trabajos, tal como tiene el ejercicio. Uno, son asalariados en dos partes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Les hago ese recordatorio para que no vayan a activar el cuestionario antes de tiempo. Primero desarrollen el taller
y luego sí ya pueden desarrollar el cuestionario. Recuerden no colocar puntos, no colocar comas y redondear los valores al 1000 más cercano. ¿Listo? Espero que les vaya muy bien. Feliz noche, si no hay ninguna otra pregunta. Y manos a la obra. Ya les queda 1 hora y media casi. Gracias, profe. Bueno, que les vaya bien.